Señor, muchas bendiciones, que Dios te bendiga donde quiera que nos están mirando, donde quiera que nos están escuchando a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Le bendecimos en el nombre de Yeshua y deseamos que esta palabra pueda entrar a su corazón, a su espíritu, a su alma y pueda renovar tu vida espiritual, llevarte a un nuevo nivel de unción, de revelación, de conocimiento. Damos la honra y la gloria a Dios, que una vez más nos concede poder compartir la santa palabra, el evangelio poderoso, un mensaje que puede llenar tu vida, edificar tu vida, restaurarte, renovarte y darnos luz para el buen entendimiento y conocimiento de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a hablar de una de las áreas más delicadas y más importantes dentro del ministerio, y es el pecado de inmoralidad. Bueno, cuando un profeta va a hablar, cuando un profeta va a edificar, cuando un profeta, dice la Biblia que la profecía es para edificar, para exhortar, para consolar. Dice la palabra de Dios que es para exhortar. Cuando un profeta va a soltarte una profecía, te va a edificar, te va a consolar, te va a levantar, pero sobre todo un profeta te va a amonestar, va a ser una reprimenda para que tú puedas redirigirte en el camino correcto. Sobre todo, el verdadero profeta va a soltar una palabra de amonestación, aunque muchas veces pueda incomodar al pueblo, aunque muchas veces pueda causar una molestia entre algunas conciencias del pueblo de Dios, pero el verdadero profeta va a traer una reprimenda para que el pueblo del Señor sea redirigido. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, dice la palabra que el Espíritu de Cristo es el espíritu de la profecía. Y dice la epístola o carta de Pedro que los profetas profetizaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y que ellos anunciaban de antemano acontecimientos que iban a suceder, cosas que iban a pasar, cosas que iba a tener que vivir el Mesías. Porque yo estoy hablando en parte del espíritu profético, porque esta porción que vamos a leer la habló un profeta, y estamos en el primer libro de Samuel, primer tomo de Samuel, capítulo 2, verso 12 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 en adelante. El sacerdote Elí va a recibir una amonestación, una reprimenda de parte de un varón de Dios. Y es una palabra bien delicada, porque es una palabra ministerial, sacerdotal. Escúchame. ¿Por qué estoy hablando del espíritu de la profecía? Porque el espíritu de la profecía es el espíritu de Cristo. Y cuando viene una unción profética, cuando viene una autoridad profética, una palabra profética, esa unción va a traer convicción a tu corazón del estado espiritual. Hay dos áreas que son sumamente delicadas dentro de la vida espiritual de la persona. Dos de las áreas que encuentro yo en la Escritura, de las más difíciles, de las más delicadas. Una es el amor al dinero, es el área económica, es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Eso está en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10 en adelante. La otra área más delicada que encuentro entre muchas en las Escrituras, en la vida espiritual del hombre, es el área comúnmente, como le llamamos, área sexual. El pecado de inmoralidad
el área sexual por naturaleza. La Biblia dice en el libro, en la carta de Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir es pelear, luchar, combatir. Uno puede pelear, puede luchar, puede combatir, y Satanás, el adversario, el oponente, el enemigo, va a huir de nosotros. Pero escucha lo que nos dice la palabra de Dios en el área sexual. Dice, huye de las pasiones juveniles. La Biblia dice, huid de la fornicación. Dice la Escritura en el libro de Proverbios que el hombre es reducido a un bocado de pan y que la mujer caza la preciosa alma del hombre. El hombre es reducido a un bocado de pan. Dos de las áreas más delicadas con las cuales tiene que lidiar por el comportamiento, por el carácter y la conducta del ministro, del líder, del hombre espiritual, del cristiano. El área económica, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y el área sexual. Y escucha lo que nos dice esta porción en las Escrituras. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Pero ¿cómo los hijos de un sacerdote carecen de conocimiento si uno de los requisitos para que alguien oficiara el sacerdocio era que debía de estudiar 30 años, una preparación de 30 años? El sacerdote podría ejercer su sacerdocio siendo mayor de 30 años. En el cumplimiento de la edad de los 30 años, él podría entonces ejercer el oficio sacerdotal. Así que de 30 años para abajo, la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los hijos de Aarón, los sacerdotes, debían prepararse en el conocimiento para no errar en su función, en sus tareas sacerdotales. Y escucha cómo comienza diciéndonos el profeta esto. Dice ahí la Escritura que los hijos de Elí eran hombres impíos y que no tenían conocimiento del Señor. Y dice, verso 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen primero la grosura, después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Verso 17, era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, era muy grande delante del Señor, era demasiado grave el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Verso 22. Escucha lo que dice el verso 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y cómo dormían con las mujeres que velaban
que entraban en intercesión, que entraban en vigilia, que oraban, que traían las ofrendas. Había un pecado grave de inmoralidad y una profanación del altar y las ofrendas del Señor. Y les dijo así, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo escucho de todo este pueblo vuestro mal proceder, vuestras malas acciones, vuestros malos procederes, vuestras malas actitudes. No, hijo mío, porque no es buena fama la que escucho yo delante de este pueblo. ¿Por qué hacéis pecar el pueblo del Señor? Y dice la escritura ahí, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Se emanó un juicio, se emanó un azote, un castigo de muerte. Se emanó, escuchen lo que dice la escritura. Vino un varón de Dios a Elí, verso 27. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, hablando del sumo sacerdote Aarón. Está hablando de cómo Dios escogió la tribu de Leví, la tribu para que fuesen sacerdotes. Y dice así, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y dice la Biblia, por tanto el Señor, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo de que no haya anciano en tu casa. Y verás, dice, tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y esto te será por señal, que acontecerá que tus dos hijos, omnifines, ambos morirán en un día. Oye lo que dice la escritura en esa reprimenda, cómo viene el profeta y amonesta al sacerdote Elí, y comienza a hacerle la reprimenda diciéndole, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? La actitud de Elí fue esta: a pesar de que sabía la condición de sus hijos, la condición de los jóvenes, la profanación del altar y de las ofrendas, del sacrificio, los sacrificios del Señor del pueblo, a pesar de eso, el sacerdote otorgó la mala conducta. Escúchame. Hay jóvenes dentro de la iglesia, porque estos eran unos jóvenes que no tienen conocimiento de lo que es un juicio del Señor. Jeremías lo dice, mi pueblo no conoce los juicios de su Dios. La Biblia dice en la carta de Pedro que es hora de que el juicio comience por la casa. Y si primero comienza por la casa, ¿cuál será el fin de los impíos? Y aquí, a pesar de que hay un liderazgo dentro del tabernáculo, el pueblo de Israel, el liderazgo está contaminado, está corrompido, está con un mal proceder. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de nuestras iglesias evangélicas, dentro de la iglesia del Señor.
Por eso el profeta trae una palabra de amonestación. Por eso el profeta trae una palabra de reprimenda, una palabra de exhortación, porque era grande el pecado que se cometía para con el pueblo. ¿Cuál era el problema ahí? El problema era que los jóvenes dormían con las mujeres, hacían coito ilícito, entraban en fornicación, en pecado de inmoralidad, y de esta manera era profanado el lugar santo del Señor. Y este es uno de los pecados más terribles, porque estos pecados trabajan ocultamente. Satanás, por naturaleza, le gusta lo inmundo, la suciedad, lo corrupto, lo malo, lo perverso, lo oscuro, lo bajo, lo que está corrompiendo el alma del hombre. Estamos hablando de pecados de inmoralidad dentro del liderazgo de la iglesia. Y habían pecados de fornicación, de adulterio, pecados de pornografía, pecados de inmoralidad, de codicia. Hacía falta hombres como Samuel, que estaba entre ellos, que dice la Biblia que era acepto ante Dios y ante los ojos del pueblo, porque Samuel se conducía con integridad, con transparencia, con rectitud, con honestidad. Era digno de servicio dentro del ministerio. No así los hijos de Eli, no así los jóvenes, que no solo profanaban las ofrendas del Señor, que no solo profanaban el altar. Dice que hollaban las ofrendas. Hollar es pisotear, menospreciar, hollar. Dice la Escritura que es degradar. Escúchame, los jóvenes tenían un pecado de inmoralidad. Los jóvenes tenían malas prácticas. Había un mal proceder en la conducta. Tenían pecados ocultos. El pecado de la pornografía es un pecado oculto. Máxima ahora con el ataque continuo que tenemos a través de las redes sociales. Habían jóvenes trayéndolo a la iglesia de este tiempo, del siglo XXI. Habían jóvenes que se desvelaban con el WhatsApp, con el Facebook. Habían jovencitas que estaban con erotismo, con sensualismo, con seducción. Habían jóvenes que estaban conectados a los portales ilícitos de la pornografía. Y por esos portales había bastante contaminación dentro del pueblo. Así está la iglesia del Señor, en su mayoría jóvenes que carecen del conocimiento de los juicios del Señor, porque piensan que porque están pecando y no sucede nada, Dios les está aprobando su mal proceder, su mala conducta, las malas acciones. Dios es santo, su santidad es incomparable, pero en su santidad Él no tiene compatibilidad con el pecado, Él no tiene comunión con el pecado. La gracia del Señor te va a habilitar para un arrepentimiento y una vida santa. La gracia del Señor, la misericordia, la benignidad, la gracia del Señor no te da licencia para pecar. Eso lo dice el libro de Romanos, capítulo 5, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero en el capítulo 6, en el verso 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo vamos a seguir en la práctica del pecado? ¿Cómo vamos a seguir cometiendo los mismos pecados? Y este es uno de los mayores ataques que tienen los hijos de Dios, las hijas de Dios, el pueblo de Dios: el pecado de inmoralidad. El pecado de inmoralidad, fornicación, adulterio, inmoralidad, inmundicia, lascivia, concupiscencia, pornografía, orgías, todo lo que es sexo ilícito, sexo anal, sexo oral, indicios.
¿quién dice? Yo he escuchado, con todo el respeto de mis consiervos lo digo, pero yo he escuchado incluso ministros aprobando la inmoralidad sexual, diciendo que es permitido el sexo oral. Cuando el libro de Romanos habla que los que hacen, los que practican tales cosas, Romanos capítulo 1, cuando dice que los hombres y las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, encendiéndose en sus lascivias, que Dios los entregó a concupiscencia de sus corazones, cometiendo hechos vergonzosos, hechos inmorales. Dice que los tales son dignos de muerte, son dignos de un juicio de muerte. Y son los tiempos, la Biblia dice, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, una resurrección de los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Un pecado de inmoralidad, un pecado de homosexualismo, un pecado de lesbianismo, una proliferación de prostitución, un espíritu de ramerismo tremendo. Ahora con facilidad se accesa a través de un móvil telefónico o celular, a través del cable de televisión, a través de los chats, a través de los anuncios de televisión, a través de telenovelas. Y hay hijos de Dios, hay hijas de Dios que cuando caen en este pecado se vuelven insensibles al corazón, a la unción, a la reprimenda del Espíritu Santo. Escúchame, se vuelven tan insensibles que cometen la práctica del pecado como nada, sin sentir remordimiento ni arrepentimiento, sin sentir una conversión genuina. Por eso el ángel, cuando habló a Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista y la unción, el poder que iba a venir sobre él, era la unción, el espíritu de Elías. Ese era el espíritu profético que se iba a mover en Juan el Bautista. Pero a mí me impacta lo que dice el ángel. Dice esto, dice, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, de los necios a la prudencia de los justos. Puede ser de que estés dentro de la iglesia con una necedad y piensas que Dios te está aprobando el mal proceder, la mala acción, la mala conducta, y eso no es así. Porque allá arriba se puede gestar un juicio en contra tuya, de azote, de castigo, de disciplina. Y por eso algunos de los hijos de Dios, escúchame lo que dice la Escritura. Dice, no habrán ancianos en tu casa. No subieron al siguiente nivel, no lograron alcanzar el ministerio, a ser establecidos, a ser puestos por columna. Perdieron el diaconado, perdieron el grado honroso dentro del ministerio por causa de la profanación del altar, por causa del pecado de inmoralidad. Ya te lo dije, muchas veces es un pecado oculto. Y escúchame, puedes tener tu hogar, tu matrimonio, puedes tener, pero la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice, por esto les hemos dicho palabra del Señor, hablando del pecado de inmoralidad, que cada uno sepa tener a su esposa en honor y santificación. Ya sabéis las instrucciones que les dimos por el Señor, las instrucciones, la dirección, la enseñanza, que os apartéis de fornicación. Y habla específicamente del matrimonio, que cada uno sepa tener a su propia esposa en honor. Eso es dignidad, respeto, integridad, transparencia, honra, en honor y santificación, no en concupiscencia como los gentiles
que no conocen al Señor, porque ellos andan envanecidos en el razonamiento de su mente. Ellos andan con una mente corrompida, con una mente, dice la Biblia, que están atestados de toda injusticia. Entonces, ¿de qué te está hablando la Escritura en la carta a los tesalonicenses? De una relación matrimonial pura, casta, íntegra, santa, limpia. Pero si todavía tienes inclinaciones al sexo oral, al sexo anal, si todavía practicas coito, el pecado en el periodo menstrual, si tienes coito, eso dice el libro de Levítico, que la mujer en ese tiempo de menstruo está inmunda, impura, y que el hombre no se debe llegar a ella. Yo no sé por qué a los pastores o a algunos predicadores, ministros, no todos, pero a algunos les cuesta enfatizar esto, les cuesta. Dice la Biblia que Elí no estorbó el pecado. Ustedes van a ver la profecía. Cuando Dios le está hablando a Samuel en el capítulo 3, yo voy a hacer esto con la casa de Elí, porque él no ha estorbado el pecado de los hijos. Yo no sé por qué les cuesta tanto a algunos predicadores decirle a las almas, a los corazones, a los miembros de la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo, que es pecado la fornicación. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Corromperte, ensuciarte, ponerte la inmoralidad, porque así es el espíritu inmundo. Por eso se llama espíritu inmundo. ¿Cómo te quiere tener el diablo? Pues fornicando, adulterando, engañando, mintiendo, pecando con el pecado de la inmoralidad. Luego, la pornografía es una puerta del Hades, del infierno, es una puerta demoníaca. Y hay personas que caen en ese pecado, hay personas que practican ese pecado continuamente, que están prisioneros en esas garras, en esas redes. Y es uno de los espíritus más oscuros, de más baja realea, que contamina. Luego caen en concupiscencia, en lascivia, en morbo, en lujuria. La palabra griega es porneia, porno. Porneia. El libro de Ezequiel, capítulo 8, el libro de Ezequiel, capítulo 13, habla de esos gráficos, de esas imágenes, de lo que hacían, teniendo eso pornográfico, pornografía. Y es bien tremendo, porque estaban todas las imágenes pintadas en las habitaciones de los ancianos. Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 13, Ezequiel capítulo 16. El pecado de inmoralidad, la codicia, la lujuria, la malicia. Dios ve todo eso. Y los hijos de Elí eran jóvenes, eran impíos y no tenían conocimiento del Señor. El libro o la carta a los Hebreos en el capítulo 13 dice: honroso sea el matrimonio en todo, la relación sexual sin amancillamiento, sin mancilla, sin corrupción. La Biblia habla de una honra en el matrimonio, en la relación sexual. Y esta palabra tal vez te pueda parecer fuerte, pero es una palabra que te va a liberar, te va a sanar, te va a restaurar, te va a hacer despertar tus sentidos y hacer volver tu corazón hacia el Padre con un arrepentimiento genuino, porque puedes estar en la práctica de este pecado, volverte insensible y no estar consciente, y estar 1, 2, 5 años, 10 años con el mismo pecado, y de repente en la paciencia y la tolerancia de Dios, aunque no se ha emanado un juicio, un castigo, azote o disciplina, piensas que Dios te está aprobando el mal proceder, y no es así. Dios quiere que vuelvas en un arrepentimiento genuino, en una conversión genuina, que des un fruto genuino de arrepentimiento. Porque el pecado de inmoralidad te va a destruir, te va a dañar.
Tú sabes cuál es el aguijón de la muerte, cómo la muerte aguijonea. A veces en una ocasión vamos a hablar de los aguijones. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué es lo que dice la carta a los romanos? Que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué era lo que yo te mencioné? Que la gracia nos habilita para un arrepentimiento genuino, para activarnos con una vida santa, con un proceder consagrado, apartado del mal y del pecado. El pecado de inmoralidad es tan dañino porque te pueden estar emanando imágenes en la mente, en la conciencia, en la memoria. Puedes estar dentro de una iglesia y puedes estar seducido. ¿Por qué? Porque el espíritu de concupiscencia hace eso. El espíritu de Jezabel hace eso. Y otros géneros demoníacos como el espíritu de Asmodeo, el espíritu de Bacón, todo neumacartartón, todo neumaporneia, todo neumaescoto, espíritus de maldad. Todo neumacatar, espíritus oscuros, espíritus de maldad, espíritus inmundos. Y tú tienes que conocer eso, porque puedes estar en tu habitación con un pecado de inmoralidad oculto y puedes volverte insensible y estar meses con ese mismo pecado y pensar de que estás agradando y sirviendo a Dios correctamente, cuando lo que hay es una profanación del altar, del púlpito, del ministerio, cuando hay una profanación de las ofrendas para el Señor. Yo te estoy dando una buena palabra de exhortación, de reprimenda, pero te va a despertar los sentidos, te va a liberar, va a desatar el Señor una unción de arrepentimiento sobre tu vida para que te vuelvas con el corazón a Él, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, en un arrepentimiento genuino. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El pecado de inmoralidad daña, afecta a los matrimonios, hace grietas que pueden amenazar ruina, afectar la relación donde trabajas, donde ministras, donde practicas, donde te mueves. Tienes que cuidarte porque hay un borbandeo constantemente, hay un ataque constantemente, porque por naturaleza somos seres sexuados, personas sexuadas. Por eso el mismo consejo dice: mejor casarse que estarse quemando por causa de las fornicaciones. El espíritu de fornicación y de adulterio es uno de los espíritus más oscuros y no operan solos, trabajan con un montón de secuaces. Por eso hay niveles de pecado. Bueno, yo he ministrado la palabra sobre el espíritu de adulterio y cómo trabaja en sus niveles, hasta que lleva a la persona directamente al Hades. Comienzan los adulterios del ojo, comienzan los adulterios del corazón, comienzan los puntos de contacto, comienzan los puntos de contacto verbales, físicos. Ya adulteró en su corazón, ya adulteró con sus ojos, ya la codició y se tienen llenos los ojos de adulterio. Y ahí va degradándose. Cuando menos acuerda, la persona está en niveles bajos del adulterio y ya está corrompida su alma. En otra ocasión vamos a hablar de las operaciones de ese espíritu. ¿Y por qué? Porque es un trompetazo para que tú te despiertes. ¿Cómo es posible de que vas a estar coqueteando con el pecado? Puedes terminar como Sansón, que le sacaron los ojos, perdió la visión y terminó esclavizado a una piedra de molino, encadenado. Todo un libertador, todo un juez, todo un ungido, con una fuerza sobrenatural, pero con una área débil en el área sexual. Yo te estoy ministrando esta palabra. Yo te estoy hablando esta palabra para que se despierte en tu sentido
para que recibas una unción poderosa y puedas vencer esa área que te está contaminando, corrompiendo, afectando, y que hoy puedas por el Espíritu Santo obtener victoria. Tienes que cuidarte en tu corazón, tienes que cuidarte en tus pensamientos, en tu memoria, en tu conciencia, en tu mente, para que no seas seducido, atraído, para que no quedes esclavizado, enredado en el pecado de inmoralidad. Eso es abominación para con el Señor. Eso es abominación para con el Señor. Yo te he compartido esta palabra. Yo creo que el Señor va a tocar tu corazón. La palabra va a llegar a tu espíritu, va a despertar tu espíritu humano, va a poner el aceite en la lámpara para que conozcas la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor es nuestra santificación. Por eso en estos momentos voy a hacer una oración por ti. Hermano o hermana que me estás escuchando, hijo o hija de Dios que me estás oyendo, ministro, líder de la iglesia, ministra del Señor, te estoy emanando una palabra, porque los mayores ataques de los hijos, de los ministros de Dios, de los ungidos, son codiciados y perseguidos por el espíritu de inmoralidad, de inmundicia. Que el Señor te dé victoria, que el Señor te dé la unción, te dé la revelación, que el Señor venga sobre ti con una palabra ungida, poderosa, para restaurarte, para liberarte, para llenarte de su Santo Espíritu. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los que están oyendo esta palabra, por los que están siendo combatidos, Dios mío santo, en el nombre de Jesús, en el área sexual. Ato, amarro y encadeno al espíritu de inmoralidad, de infidelidad, al espíritu de fornicación, de adulterio, de inmundicia, de lascivia, de lujuria, al espíritu de pornografía. Lo ato en la tierra y en los cielos, en el nombre de Jesús. Desato ángeles para que vayan y ministren ahí a los que están oyendo esta palabra, a los que están mirando este mensaje, a los que están recibiendo esta reprimenda. Ángeles del Señor, vayan y ministren. Desata una unción poderosa de liberación en el nombre de Jesús. Que las almas salgan de oscuridad, salgan de hoyos, salgan de tinieblas en el nombre de Jesús. Que la luz del Mesías, de Yeshua, alumbre esta vida. Padre, limpia tu iglesia, santifica tu iglesia, levanta una generación con unción, con poder, una generación diferente, con integridad, con respeto, con rectitud, con honestidad, con honra. Padre, en el nombre de Jesús, desato vestiduras nuevas, un revestimiento a tus jóvenes, a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia. Desato vestiduras, coberturas. En este momento desato la unción del Espíritu Santo y quebranto al espíritu de inmoralidad. Ato los demonios de Sodoma, de Gomorra, todo espíritu de imagen de celo, de imagen pagana, de imagen vana, pornográfica, lo ato por el norte, sur, oriente y occidente. Lo ato en la tierra y en los cielos. Lo reprendo en el nombre de Jesús y lo envío a abismos profundos donde no pueda salir, por la unción del Espíritu Santo, por la espada del Espíritu Santo. Quebranto al espíritu de lujuria por el norte, sur, oriente y occidente. Ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, decreto libertad a las mentes, libertad a los corazones, libertad a las conciencias, libertad a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. Desato esa unción de liberación. Renuévalos en el espíritu de la mente, renuévalos en el conocimiento, renuévalos en el entendimiento. Que venga un espíritu de revelación, de conocimiento, de sabiduría en la palabra del Señor, en el conocimiento del Mesías, de Yeshua. Padre, liberta ahora esas mentes,
esos corazones, esas almas, y deshace las obras de Satanás. Quebranta el espíritu de inmoralidad en el nombre de Jesús, y desato una unción que trae un arrepentimiento genuino, verdadero, en el nombre de Yeshua, y comienzas a dar frutos dignos de arrepentimiento en el nombre de Jesús. Que tu vida ya no va a ser profanada, tu vida ya no va a ser corrompida. No estás llamada, iglesia, a vivir una vida de pecado, sino una vida santa, de unción, de victoria, de poder, de triunfo, de revelación, para que tú desarrolles el ministerio, para que tú desarrolles el llamado, para que esa unción gloriosa del Espíritu Santo venga sobre esta generación que Él ha escogido para derramar de su Santo Espíritu. Que venga el Espíritu profético, el Espíritu de la profecía, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo sobre tus jóvenes. Ellos verán visiones, sobre tus ancianos ellos soñarán sueños. Padre, derrama esa unción poderosa de santificación, ese espíritu de santidad sobre tu pueblo. Libero las bendiciones del norte, sur, oriente y occidente. Desato bendiciones espirituales, desato bendiciones económicas, desato bendiciones materiales, desato bendiciones de granos alimenticios. Llamo a tu pueblo, Dios mío santo, que sea multiplicado, bendecido, prosperado, enriquecido en todas las cosas. Que se desaten los dones del Espíritu Santo en el nombre de Yeshua. Y te doy gracias, Dios mío santo, por despertar tus jóvenes para un arrepentimiento genuino, y para que ellos tengan un proceder íntegro, santo, puro, honesto, limpio, para que ellos tengan una conducta irreprensible, intachable, inmaculado, Dios mío santo, en el nombre de Jesús, de Yeshua, como nos manda en tu santa palabra. Gracias te doy, Dios mío santo, por todos aquellos que han recibido la exhortación, que han recibido tu palabra, que ha venido la transformación, la conversión, la regeneración, la transformación que nos hace en la vida personal, social, familiar, matrimonial, espiritual. Gracias te doy, Dios mío santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te dé un espíritu de poder, amor y dominio propio. Te llene de bendiciones, te colme de bienes, te corone de favores y te rodee. Ponga cercos, muros, vallados alrededor de ti y de tu familia. Que Dios te bendiga y te guarde.